Y en las últimas 48, 72 horas en los Estados Unidos se produjeron 4 ataques masivos. 3 fueron en California. El primero tuvo 11 víctimas fatales, fue durante el Año Nuevo Chino en Monterey Park, que es un barrio de Los Ángeles con 60.000 personas. Las 2/3 partes son de origen asiático. El tirador es de origen asiático, 72 años, que fue bastante llamativo. Bueno, hubo 11 muertos, después hubo 7 muertos en un lugar llamado Half Moon Bay, también en la zona de Los Ángeles, de California. Hubo en Oakland, que es una zona muy controvertida cerca de San Francisco, también en California, otro muerto, y anoche, en las últimas horas, 3 muertos más por tiroteos en Washington. Más de 20 personas, insisto, en apenas 2 o 3 días, pero lo particular es que la mayoría son en California, y el año pasado el gobernador Newsom, que es un presidenciable, no es un precandidato del Partido Demócrata para ocupar la Casa Blanca, sacó una ley después de la masacre de Uvalde en Texas, después de la masacre de Buffalo en Nueva York, sacó una ley muy restrictiva para el manejo de armas. Lo cierto es que no ha funcionado, porque muchas veces cuando estas leyes salen de manera espasmódica para contestar a un acto, la ley tiene que ser otra cosa, ¿no? Años y años de estudio, después plasmarse en una norma, pero bueno, fue una ley inmediata que no le ha dado resultado. Por eso vamos a consultar al doctor Luis Vicat, que es un experto en seguridad, quien ha estudiado el tema, si esto de ser restrictivo con la aportación de armas termina siendo una solución, o si por el contrario, aquellos estados que permiten la aportación terminan siendo más seguros. En las estadísticas, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto escucharlos y verlos. Y respecto a la pregunta, tenemos que hacer algunas consideraciones previas, ¿no? Es decir, es cierto que ha habido tiroteos y que llevamos más de 80 muertos en lo que va del año, es verdad. Y es verdad que hay 30 muertos diarios, 100 muertos diarios si contamos los suicidios, por ejemplo, por el uso indebido de armas de fuego. Pero en un país de más de 330 millones de habitantes, la cifra total no debería llamarnos al control. Por otra parte, respecto de la ley del gobernador presidenciable demócrata de California, que tomó como base una legislación de Texas, de Abbott, el gobernador Abbott, en cuanto al tema del aborto, y se inspiró en esa ley para establecer una ley absolutamente restrictiva que permite inclusive la denuncia de particulares no afectados por el hecho en sí, solamente por detectar alguna infracción. Las infracciones, ¿cuáles serían? Justamente con este endurecimiento que roza y quizá lastima la segunda enmienda, que es muy clara al respecto, y hay interpretaciones jurisprudenciales de sobra. Una de la Corte Suprema de New York, que ha permitido la aportación de armas en lugar público, y esto ha llevado inclusive a prohibir en esta nueva legislación lo que se llaman las armas fantasmas. Las armas fantasmas son aquellas armas que se compran en kit, que no son producidas de fábrica, sino que se venden para armar. No tienen número de serie, número de registro. Este tipo de armas sí debería estar un poco más controlado, porque la trazabilidad ante un hecho delictivo es del 1%. Y la policía del alcohol y el tabaco ha secuestrado el 1% de este tipo de armas y ha podido determinar a qué delito pertenecían y unirlas judicialmente. Ahora, de todas maneras, con relación a esta ley, yo creo que es bastante conflictiva, sobre todo porque permite denunciar también civilmente a los fabricantes de armas que han producido el arma, como si esta producción del arma los hiciera culpables. Obviamente la Asociación Nacional de Rifle no está muy de acuerdo, hay un sector de la población desarmista que sí, y hay un sector de la población que sigue a la Constitución con la segunda enmienda que no está de acuerdo. Así es, y le han explotado, insisto, en 2 o 3 días, 3 masacres dentro de California, que tiene problemas sociales muy graves. Usted sabe que tiene la 1/4 de todos los homeless del país, siendo que la población es apenas el 10%, que tiene bolsones de pobreza enormes, que tienen en Oakland, en San Francisco, en Los Ángeles, que irlos corriendo, porque muchas veces son personas con problemas psiquiátricos que terminan agrediendo a la población. California particularmente es
como muchos dicen, la quinta economía del mundo si se separara de Estados Unidos, y tiene las empresas más valiosas del mundo con Silicon Valley y con Apple, pero tiene enormes problemas sociales y después se termina materializando en estos actos de violencia. Y la solución que han encontrado, bueno, es esto, tratar de con una norma frenar casi la ley de gravedad. Sí, además, entendamos algo, el pedido de antecedentes quizá no esté mal en ciertos casos, en cierto cupo etario, digamos, a partir de los 21 años para abajo estaría restrictivo el uso de este tipo de armas. Restringir los rifles de asalto podemos llegarlo a entender porque no estamos en una situación de guerra interna, de conmoción nacional, pero nos olvidamos de la orografía, de la geografía de Estados Unidos, sobre todo del Estados Unidos continental, básicamente. El profundo medio de Estados Unidos es rural y hay muchos granjeros y muchos estancieros, productores, que en ciertos estados, como Texas inclusive, están en el medio del campo y tienen el derecho a la defensa de sus propiedades. Y de la mano de ciertas políticas, el delito ha aumentado, la violencia del delito aumenta, y esto hace que se produzcan situaciones de riesgo que ameriten el uso de un arma. No solamente por el hecho de tenerla en sí, sino por el hecho de defender su templo, digamos, su patrimonio, su familia, su propiedad. Así es, y la situación, sobre todo en los estados del sur, se va a complicar mucho. Usted sabe que hay 7, 8, 9, 10 mil personas por día ingresando a los Estados Unidos por la frontera sur de manera ilegal, a los cuales no se les puede tomar antecedentes porque entran de manera ilegal. Han encontrado 100 integrantes de grupos terroristas que fueron detenidos y pertenecían a grupos terroristas, y muchos a los carteles. Estados Unidos está comprando a futuro un problema de seguridad muy grande. Absolutamente, es tal cual lo refiere. Están comprando un problema que a la larga va a traducirse en lo que le pasó a Alemania con su política poco restrictiva con la inmigración del extremismo islámico, y que luego se encontró que está invadida con territorios que no controla, en donde rige la Sharia y en donde el terrorismo ha sentado sus reales. Acá tenemos algo más grave, el narcoterrorismo, que está ingresando disfrazados de migrantes en muchos casos, o para establecer redes con los coyotes que los ingresan y demás, y esto a la larga va a traer muchísimos problemas. Si el border, sobre todo el border de México, no es debidamente controlado, tenemos un factor de riesgo importantísimo por allí, que hay que, por ahora, la patrulla de fronteras trabaja muy bien, pero de todas maneras, la idea es que no se saturen de inmigrantes ilegales, sino que toda la gente de buena fe que quiera recibir en los Estados Unidos lo pueda hacer legalmente. Así es, porque ha mutado mucho además todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Antes eran capaces de aterrizar un avión en una autopista y bueno, bajar los cargamentos de toneladas de cocaína. Hoy pasan con fentanilo, una sola persona puede hacer un desastre, ¿no? Hay 100.000 muertos anuales en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, y una sola persona con pastillas puede generar un problema sanitario, con lo cual un grupo de personas pueden transformar realmente una comunidad entera. Ya no hace falta, insisto, esos volúmenes tan enormes. Una sola persona es un conflicto muy, muy grande para una comunidad chica. Dupliquémoslo o centupliquémoslo y vamos a tener un problema serio a corto, quizá mediano plazo, ojalá sea a largo plazo. Pero esta inmigración no controlada también abre algunos canales como para importar de terceros países armamento también, armamento de tipo no tradicional. Estamos hablando de pronto de una bomba atómica sucia que es fácilmente transportable y que puede llegar a servir para fines desestabilizadores. No debemos de considerar o dejar de considerar ningún teatro de operaciones, habida cuenta que hoy por hoy Occidente está apoyando una guerra justa de un pequeño país agredido por una potencia, y esto también es un condimento que tenemos que tener mensurado, sobre todo las agencias de inteligencia seguramente lo tienen muy bien mensurado, y que tiene que ver con este tema también, ¿no? Así es, doctor, como siempre, un gran abrazo por los conceptos y por los conocimientos, y a su disposición. Un gusto, hasta siempre.